Hey chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar acerca de presupuestos del PC Gaming y hacer como una especie de miniserie, ya que no quiero hacer un video hablando de todas las gamas del PC y que me tome una hora y no sé, y para no hacerles tan pesado el video, vamos a repartirlo en una serie de episodios. Sin más que decir, comencemos. Bueno chicos, en esta ocasión vamos a sacar el presupuesto de una PC de gama baja o de gama de entrada. Sí, chicos, algo para que recién comencemos a jugar decentemente, pero sin gastar demasiado dinero. Pero antes de comenzar el video, quiero aclarar una cosa, y es de que los precios son referenciales, ya que por la situación que tenemos hoy en día, las tiendas, los precios varían. Y no quiero que me malinterpreten, ya que tal vez puede salir un poco más caro o un poco más barato, de acuerdo a su país. Bueno, dicho esto, vamos a hablar primero del procesador. Esta vez tenemos a un procesador Core i3 9100F de la marca Intel de la novena generación, con 4 núcleos y 4 hilos, con una frecuencia mínima de 3.6 GHz y un máximo de 4.2 GHz. Y lo podemos encontrar con un costo aproximado de 350 soles o 97 dólares. Ahora vamos a hablar acerca de la tarjeta madre. Vamos a poner una placa madre básica, una ASRock H310CM HDV. Cuenta con un soporte para procesadores de octava generación y novena generación y hasta 32 GB de memoria RAM a 2666 GHz, 4 puertos USB 2.0 y 2 puertos USB 3.0. Además de su puerto PCI Express 3.0 por 16 para tarjetas gráficas y otro puerto PCI Express por 1. Como vemos, cuenta con suficientes puertos de expansión por si deseamos aumentar componentes. Es de formato micro ATX. Y aunque sí, es bastante pequeña, va a ir bien en el case o gabinete que vamos a elegir. Tiene un costo aproximado de 205 soles o 57 dólares. Ahora vamos a hablar acerca de la memoria RAM. Vamos a elegir 8 GB de RAM a 2666 MHz de la marca Team. Grupo la T-Force T1 Gaming. Por la situación ha aumentado su costo un poco y nos sale a 173 soles o 49 dólares con 8 GB de RAM. Hoy en día es suficiente para jugar la mayoría de los juegos decentemente. Almacenamiento. Considerando que los discos en estado sólido han bajado de precio, al menos yo lo veo en no una obligación, pero si puedes, puedes comprar un disco en estado sólido SSD, ya que nos permite abrir programas mucho más rápido que un disco duro normal. Pero con eso no quiero decir que te compres un tera de SSD, sino de que vamos a elegir un SSD de 240 GB de la marca Crucial y colocaremos un disco duro de 1 TB de la marca Toshiba para aumentar nuestro almacenamiento. Y esto tiene un costo aproximado de 142 soles y 185 soles o 91 dólares los dos juntos. Ahora vamos a hablar acerca de la tarjeta gráfica. En este caso vamos a elegir una gráfica GTX 1650 Super de Gigabyte de 4 GB de VRAM de DR6. Y esta tarjeta gráfica de Nvidia nos permite jugar a casi cualquier juego actual en calidad alta y a más de 60 frames por segundo. Además, que no usa tanta energía eléctrica y sus temperaturas son más bajas, lo podemos encontrar a 835 soles o 232 dólares. Ahora vamos a hablar de la fuente de poder. Algo que sí tengo que decirles es que siempre que adquieran una PC, no busquen una fuente de poder genérica, tal vez diciendo me voy a ahorrar en esto,
ya que esas son malas y no protegen para nada en futuros accidentes. Por eso vamos a elegir uno de la marca EVGA de 500 voltios 80 plus bronce. Tiene que fijarse que tenga la certificación de al menos 80 plus bronce para que sea de confianza. Y bueno, lo encontramos a unos 200 soles o 60 dólares. Ahora hablemos del case o gabinete. El gabinete siempre va a depender de sus gustos, pero siempre tienen que asegurarse que tenga suficiente espacio para su buena disipación, para que entren todos los componentes y que tenga ventiladores, para que puedan sacar el aire caliente del gabinete. Escogeremos el case Gamer Halion Raider CQ02 negro, que cuenta con un ventilador trasero de 120 milímetros con RGB. Y el espacio de este case en la parte superior para colocar dos ventiladores, soporte para placas hasta micro ATX, también un puerto USB 3.0 y dos 2.0, entradas de audio y micrófono, y un filtro antipolvo en la parte superior, y una línea RGB que podemos controlar en la parte superior. Y lo podemos encontrar a 158 soles o 44 dólares. Y si hacemos el recuento, nos estaría saliendo un total de 2.250 soles o 620 dólares aproximadamente. Sí, y tengo que mencionar de que el precio puede variar dependiendo de la tienda y de su moneda. Bueno, hablemos de juegos, ¿verdad? Porque esto es una PC para juegos. Por ejemplo, el juego PUBG, que no sé cómo se pronuncia, no lo he jugado muy demasiado. Bueno, rinde un poco más de 100 FPS estables a 1080p. En Fortnite va a 150 FPS en 1080p. En GTA V va en 1080p a un poco más de 80 FPS. Y bueno chicos, espero que este video les haya servido, que les haya ayudado para que puedan comprar una PC de gama baja, pero que corra juegos decentemente. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para que no te pierdas más contenido parecido. Muchas gracias por ver y chao.